461 Enviar tecnología. Capítulo 461 Tecnología de envío. Gritó en su corazón. Por desgracia fue inútil. Aunque había obtenido datos de primera mano sobre la transformación del hidrógeno, no podía estar nada contento. Hubiera sido mejor que no estuviera ocurriendo en su propio sistema doméstico. Analicen los datos de inmediato. Sí, coincide con los datos transmitidos recientemente desde la galaxia vecina. No se encontraron anomalías. Todo es coherente, excepto la velocidad de la transformación del hidrógeno. Los dos se están sincronizando. Corrección, el número de dispositivos dañados es de 2.399 y sigue aumentando. Una mala noticia tras otra llegaban, y los científicos estaban desconcertados. Basta, sigue soñando. La transformación del hidrógeno comenzó a partir de un agujero negro, y su comprensión de los agujeros negros, en el mejor de los casos, apenas comenzaba a tomar forma. Querían influir en ella. Sencillamente no tenían la capacidad. Informar al Consejo de Ancianos, recomendando correr más rápido, a toda potencia. Mientras tanto, al otro lado, tras conocer la noticia, el Consejo de Ancianos quedó nuevamente atónito. Una transformación de hidrógeno a gran escala desde el principio. ¿Quién podría soportar semejante situación? La velocidad iba aumentando. El efecto fue de sincronización. Tarde o temprano, sería como la Vía Láctea. Acelerar, acelerar. Corrieron a toda velocidad para evitar ser alcanzados. Tan apresuradas como eran las civilizaciones de la Vía Láctea en aquel entonces, lo eran igual de ahora. El Consejo de Ancianos aprobó rápidamente una resolución. Notificar a la flota en la Vía Láctea, contactar con Star, establecer un canal de comunicación cifrado e incluir la tecnología Source Code 7. Da igual si la otra parte fingió no haberlo recibido antes, o si realmente no lo recibió, considérelo una muestra de sinceridad. En este preciso instante, no había tiempo para esconderse. La información ordinaria era demasiado lenta, con un retraso excesivo, y a través de las galaxias. En el pasado, lento era lento, ya que había tiempo de sobra. Pero ahora les ardían los traseros. ¿Cómo podían preocuparse tanto? Si la otra parte contara con esta tecnología, sería la guinda del pastel. De lo contrario, se regalaría, esforzándose por establecer contacto, priorizando la forma más rápida de crear un canal de información. Sí, pronto, un gran bloque de datos editados, utilizando el código fuente 7 a cientos de miles de veces la velocidad de la luz, salió furioso de la galaxia. Aún así, esta información tardó más de un mes en llegar al borde de la Vía Láctea. En este momento, el capitán también se unió a las filas de los trabajadores. Despacho de flaatas, recopilación de recursos, fabricación de equipos. Estaba extremadamente ocupado. Todo era por el billete de barco. Pensar en ello le llenó de esperanza. No le dolía la espalda, no le dolían las piernas y ya no tenía miedo de los agentes mecánicos. Después de todo, no había hecho nada malo. Ir a casa, ir a casa. Bip, el sonido de la información que llegaba desde su sistema de origen. El capitán le echó un vistazo. Era una enorme cantidad de datos. Luego examinó el contenido y quedó inmediatamente estupefacto. Esto es imposible. ¿Cómo pudo la transformación del hidrógeno saltar tan lejos? La fuente es correcta, el cifrado es correcto, y ahí está el código fuente 7. Es todo cierto, nos han robado nuestra casa. El capitán lo leyó docenas de veces. Su propio sistema solar también se había visto envuelto en la huida del ejército, y estaba increíblemente abatido. Ahora, para contactar más rápidamente con el vendedor de entradas, incluso la tecnología Source Code 7 fue revelada incondicionalmente a la otra parte sin ninguna reserva. Sin embargo, después de la tristeza, al instante pensó en algo. Viéndolo así, ¿no seguimos estando más cerca de la isla segura? Parece que sigo siendo yo el afortunado, ¿no? El cambio de mentalidad fue rápido. Antes pensaba que era un trabajo duro, un aterrizaje que significaba una derrota instantánea. Aunque tenía billetes de barco, aún tenía que cruzar océanos para volver a casa. Ahora, se había convertido directamente en la persona más cercana al bote salvavidas. Esta asignación en el extranjero parece bastante buena después de todo. Empezar a trabajar. El primer paso fue establecer un canal de comunicación cifrado. Afortunadamente, Star también había considerado que la comunicación continua en texto plano a través de un canal público no era lo ideal. Hace una semana, proporcionó de forma proactiva a cada civilización un método de comunicación cifrado. 462 Verificación del sistema de cruce de ríos. Capítulo 462 Verificación del sistema Cross River. Aunque se trataba de un canal cifrado, el método de comunicación permaneció inalterado.
Por lo tanto, el contenido enviado por el capitán a la civilización estelar tardó un mes en llegar, y no se recibió hasta el 20 de diciembre de 2093. La transformación del hidrógeno también ocurrió en la galaxia vecina. Aceleró desde el principio. Fusión nuclear ligera, fisión nuclear pesada, fue una reacción de doble secuencia desde el principio. Chu Xian estaba bastante sorprendido, había pensado que era una crisis exclusiva de la Vía Láctea, pero inesperadamente su vecino también sufrió un desastre. No, cabe mencionar que fue atacado con un arma. Aunque se desconocía el motivo de la transformación del hidrógeno, este método de ataque ordenado claramente no era un fenómeno natural. Este fue un consenso alcanzado hace mucho tiempo. Solo cabe decir que el vecino también fue blanco de los ataques. Lamentablemente por el momento no se sabía nada. La nave espacial enviada al centro galáctico aún estaba en camino, ya que se encontraba bastante lejos. El sistema solar se encuentra en una parte relativamente estéril de la galaxia Vía Láctea. Una nave espacial que viajara a 1000 veces la velocidad de la luz tardaría aún 20 años en llegar al centro galáctico, porque no existía un portal estelar, por lo que solo podía volar lentamente. Para investigar, solo les quedaba esperar. Al llegar al borde de la Vía Láctea, utilizarían un portal estelar para abrir un camino hacia el interior. De acuerdo, estamos en el mismo barco, aprovechemos, no ayudémoslos. Si hubiera sido antes, Chu Xian no habría estado interesado en charlar mucho con sus vecinos, pero ahora era diferente. Aquellos que observaban el espectáculo desde la orilla habían sido arrastrados al agua. Al haber vivido la misma situación, sintieron empatía. En consecuencia había más en juego, lo que brindaba una oportunidad para sacar ventaja, pero también era posible que la otra parte los estuviera engañando, por lo que primero era necesario confirmar la autenticidad. Al día siguiente se desplegó un enorme dispositivo, 6 agujeros negros y 900 planetas equipados formaban un detector de agujeros negros. Inicialmente se utilizaba para encontrar granos de azúcar, y era unidireccional. Posteriormente se añadieron muchas funciones que permitieron la detección omnidireccional. Masa, forma, posición podía detectarlo todo en 360 grados sin puntos ciegos, y con la ayuda de la civilización del cristal negro, experimentó otra importante mejora. Lo que veían ahora era el modelo de prueba más avanzado, con 3 agujeros negros que servían como fuentes de energía. Ya se había utilizado anteriormente en el agujero negro del centro galáctico con excelentes resultados, detectando con precisión sus condiciones básicas. Y fue increíblemente rápido. En tan solo un día podía proporcionar información sobre la situación del agujero negro del centro galáctico, pero se limitaba a observar las anomalías del agujero negro. Ajusta tu postura. Dirección 09. Ángulo 36. En esta ocasión se trataba de detección direccional, cuya potencia de salida determinaba la velocidad, basándose en la retroalimentación de la energía espaciotemporal emitida para determinar la situación del objetivo. Se ha iniciado el cobro. A la orden, se extrajo la energía espaciotemporal del interior de los 3 agujeros negros, y tras abandonar el centro de cada agujero negro, se transformó en masa energía tangible, emitiendo una gran cantidad de luz que iluminó los agujeros negros. Pronto visualmente los agujeros negros se volvieron de un blanco brillante. Nivel crítico de energía espaciotemporal E36. Lanzamiento. No hubo ningún gran espectáculo, en un instante la energía espaciotemporal modulada de hiperfrecuencia voló hacia la galaxia vecina. Sus propiedades especiales le permitían ignorar la materia. Incluso si se encontrara con un agujero negro ordinario en su camino, no podría ser contenido. Sin embargo, podría reaccionar hasta cierto punto al encontrarse con un agujero negro supermasivo. Siempre que los datos de retroalimentación coincidieran con los de la Vía Láctea, se podría confirmar que la galaxia vecina había experimentado efectivamente una transformación de hidrógeno. El viaje de ida y vuelta duraría medio mes. Justo cuando la energía espaciotemporal de hiperfrecuencia llegó a la galaxia vecina, cierto laboratorio, cuyo árbol tecnológico ya se había inclinado en esa dirección, la detectó de inmediato. ¿Qué es esto? Energía espaciotemporal especialmente modulada, y a tal nivel de energía. Aunque podían verlo, no podían replicarlo. Un nivel de energía tan alto requería una cantidad colosal de energía espaciotemporal. El suyo se utilizaba principalmente para la comunicación con SourceCode 7, y la extracción era difícil. Pero esto, maldita sea, ¿habían vaciado un nido de energía espaciotemporal? Semejante uso fue reportado inmediatamente a las altas esferas. Esto era algo muy importante. Esto indicaba que la otra parte poseía un nivel superior de tecnología de aplicación de energía espaciotemporal. ¿De dónde salió? La galaxia Vía Láctea.
Al enterarse de esto, el Consejo de Ancianos pensó inmediatamente en la alianza de la civilización estelar, ¿pero por qué? No había información en la energía. Varios días después, el laboratorio anunció con entusiasmo un descubrimiento del agujero negro del centro galáctico, afectado por esta energía espaciotemporal modulada de forma especial, reflejó una onda de energía espaciotemporal única. ¿Está la civilización estelar comprobando si estamos mintiendo? El Consejo de Ancianos quedó conmocionado. Tener un método así para verificar directamente a través de las galaxias. 463-7 es una basura, te daré una actualización. Capítulo 463 Sin Yuanqi es demasiado basura, te actualizaré. Fue también en ese momento cuando finalmente lo confirmaron. Antes se debía a que la otra parte simplemente no quería molestarse con ellos, no a que carecieran de la tecnología correspondiente, lo que inexplicablemente provocaba una ligera sensación de pérdida. Llevaban mucho tiempo gritando, pero la otra parte los ignoró, estaba completamente indefenso. Entonces llegó una hulida de alegría, porque cuanto más avanzada sea la tecnología de la estrella, mayor será la posibilidad de que ayude a escapar de la crisis de la transformación del hidrógeno. A continuación, lo único que quedaba por considerar era cómo impresionar a la otra parte. Altruismo, gran amor, compasión, esperar que la otra parte demostrara esas cualidades era claramente un disparit. Sin beneficios reales, ni siquiera les dedicarían un pelo. Esperen un poco más y vean qué hace el Star. Dado que la otra parte inició rápidamente el método de verificación entre galaxias, era evidente que tenían la intención de ponerse en contacto, lo cual fue un buen comienzo. Si la otra parte está dispuesta a transferir la tecnología de la nave espacial estelar de alta velocidad, debemos adquirirla a cualquier precio. Confirmado es la transformación del hidrógeno. Chu Xian aceptó la conclusión y asintió. Como no había ningún problema, era hora de pensar en cómo estafar a ese vecino. Recursos, equipo, tecnología, todo era intercambiable. Él pondría un precio alto, incluso si la otra parte quería tecnología espacial de vanguardia, no era imposible, era algo sin importancia, porque para él ya estaba desfasado. Nave espacial de agujero negro. Se está popularizando gradualmente. Nave espacial de agujero de gusano. Actualmente en fase de investigación. Las naves espaciales propulsadas exclusivamente por estrellas estaban a punto de entrar en un museo, no tenía sentido esconderlas. Si podían intercambiarse por algo de valor suficiente, era aceptable. Envíen los artículos preparados. Sí, una semana después. La galaxia vecina. Aquí está la información del Star, una cantidad enorme de datos. ¿Cuál es el contenido? Tras leerlo, el Consejo de Ancianos quedó profundamente conmocionado. El código fuente 8 era la versión mejorada del código fuente 7 con la que aún estaban experimentando. Completo. Juego completo. Maduro. Podría usarse directamente. En ese momento parecieron escuchar el mensaje implícito de la estrella. Source Code 7 es demasiado malo, así que lo actualizaremos para ti. De acuerdo. Los menospreciaban, pero no les quedó más remedio que aceptarlo. Porque era la verdad. El código fuente 8 podría alcanzar 3,6 millones de veces la velocidad de la luz. Si la distancia fuera de 100.000 años luz, según el estándar de tiempo dado por la estrella, solo tardaría 10 días en llegar, lo que haría un viaje de ida y vuelta de 20 días. Aunque aún requirió bastante tiempo, supuso un gran avance. Una tecnología gratuita. Sin embargo, el Consejo de Ancianos no estaba muy entusiasmado, porque lo que realmente querían no era eso, sino algo que pudiera acelerar su huida. Construyan de inmediato una plataforma transceptora de Source Code 8. Sí, mediante el cálculo diferencial de la señal, la energía espaciotemporal de la estrella debería ser al menos una versión mejorada del código fuente 8 o incluso del código fuente 9. De hecho, según los estándares del vecino, la tecnología de comunicación en manos de Chu Xian ya había evolucionado a una versión mejorada del código fuente 9. Sin embargo, aunque se enviara, el vecino no podría recibirlo. El código fuente 8 solo requería energía estelar. Source Code 9 necesitaba imperiosamente un agujero negro, que formaba parte de su tecnología central más vanguardista. ¿Cómo iba a regalarlo libremente? Espero que esta villa esté lo suficientemente gorda. Justo después de que se construyera la plataforma transceptora Source Code 8, la galaxia vecina recibió un nuevo mensaje de la estrella. Ayuda, sí. Las naves espaciales estelares con vela Aquidats que oscilan entre 100 y 600 veces la velocidad de la luz pueden incluirse en el catálogo de transacciones, pero esto requiere que su parte intercambie tecnología. Sin límites de categoría. El valor se evaluará mediante puntos. Finalmente llegó esta etapa.
El Consejo de Ancianos respiró aliviado, aunque en realidad querían decir que querían una que viajara a 1000 veces la velocidad de la luz. Pero eso era solo una idea. Solo alguien con una enfermedad mental crónica diría algo así. Primera transacción. Y todavía querían los productos de última generación de la otra parte. ¡Qué descaro! Solo lo lograrían intercambiando más productos y demostrando su valía. Retomaremos este tema más adelante, lo cual sería lo correcto. Preparen el catálogo de tecnología y envíenlo. No escondieron mucho. Tirar un montón de basura probablemente resultaría en un montón de insultos, así que era mejor ser honesto. 464 Esta uvilla tiene mucha carne. Capítulo 464 Esta uvilla es realmente carnosa. Fue al día siguiente de que se enviara el directorio técnico. ¿Esto se aceleró de nuevo? 2000 veces. ¿Acaso las naves espaciales de la estrella no tienen límite? El Consejo de Ancianos recibió las últimas noticias de la flota. Los detectores de ondas espaciales de alta energía mostraron que la velocidad había batido un nuevo récord. Desde 1000 veces hasta 2000 veces la velocidad de la luz. Solo un año. Aunque era muy probable que ya pudiera correr a esa velocidad y que ahora solo estuviera acelerando, la sensación seguía siendo increíble. Si esto continúa, 3000, 4000, no puede superar los 10.000, ¿verdad? Eso debería ser imposible. Si el Star tuviera esa capacidad, probablemente estarían deradilas. Una diferencia de 3 órdenes de magnitud, como un abismo, ni se te ocurra cruzarlo, basta con mirarlo. Notifiquen a todas las civilizaciones de esta galaxia que también estamos vendiendo naves espaciales estelares que viajan 100 veces más rápido que la luz, y que las intercambien por tecnología. No importa lo desequilibrado que esté su árbol tecnológico, lo queremos. En breve, reparte el coste, no lo regales. El Consejo de Ancianos es profesional en este sentido. Siendo la civilización líder, eso no significa que la galaxia esté unificada en una gran integración. Eso es imposible. Y mucho menos diferentes formas de vida. Incluso formas de vida idénticas. En distintos planetas, países y culturas, es posible que se desagraden mutuamente y se peleen a la menor provocación. Los fuertes desprecian a los débiles. Los débiles incluso desprecian a los fuertes. Así es, contra desprecio, por el mero hecho de encontrar fea a la otra persona. Yo tengo 4 patas y un ojo, pero tú tienes 8 patas y 100 ojos, qué fea. El prejuicio de especie es el mayor obstáculo para la integración civilizatoria, casi irreconciliable. Volviendo al tema principal, dado que no existía una gran integración civilizatoria, el Consejo de Ancianos ciertamente no ayudaría tontamente a las civilizaciones de la galaxia de forma gratuita. Si quieren tecnología, debe haber un precio. Comercio justo. Nosotros no saqueamos. Tampoco somos sentimentales. Este ha sido su estilo constante durante tantos años. Al recibir la noticia, las diversas civilizaciones de la galaxia también quedaron conmocionadas. Desde 100 hasta 500 veces la velocidad de la luz, naves espaciales estelares, su propia galaxia, y Yi estaba realmente dispuesto a venderlos. Es que es muy caro. Solo tecnología, sin límite de categorías. Parecía que ninguna civilización podía permitírselo. Durante un tiempo contactaron con conocidos, preparándose para aunar recursos y comprarlo. Respecto a la estrella, respecto al boleto, no tenían ni idea, solo sabían que la galaxia vecina se había visto obligada a huir colectivamente debido a la transformación del hidrógeno, y ahora les tocaba a ellos. Es posible que el Consejo de Ancianos se equivocara, experimentara con un agujero negro galáctico y terminara creando una transformación de hidrógeno. Teorías de la conspiración existen en todas partes, y no se trataba exactamente de una especulación maliciosa. Después de todo, si analizamos la historia de muchas civilizaciones, vemos que demasiadas buscaron el desastre, y la colectividad tuvo que asumir el costo final, lo cual no era infrecuente. Es falso, tiene que ser falso. La transformación del hidrógeno es una estafa, intentan engañarnos para que aportemos tecnología. Absolutamente imposible. Siempre ha habido civilizaciones verdaderamente obstinadas que siguen cantando y bailando, ignorándolo por completo. Nadie jamás podría explotarlas. No lo creyeron. No escucharon, no les importaba, solo querían ser los únicos con la mente despejada. La miríada de seres vivos, diferentes opciones. Respecto a esto, al Consejo de Ancianos no le importaba en absoluto, ya que lo que realmente querían eran cosas útiles que pudieran intercambiarse. Y las civilizaciones que poseían estas cosas eran, en su mayoría, más racionales. Si sospechaban, ellos lo verificarían, en lugar de simplemente gritar tonterías. En efecto, esta decisión fue acertada.
No esperaba que tuvieran tantas cosas buenas. Solían esconderlas todas. El Consejo de Ancianos estaba increíblemente entusiasmado al ver esto. Si hubieran tenido estas tecnologías antes, probablemente habrían alcanzado 100 veces la velocidad de la luz hace mucho tiempo. Pero no había nada que pudieran hacer. No lo sabían. Estaba escondido demasiado profundamente. Como Yi, su capacidad para gobernar durante tantos años no se debió enteramente a su fuerza, sino también a mantener el orden general de la galaxia. Todos le obedecieron. De lo contrario, si se hubiera limitado a robar cosas buenas y a lanzarse a una matanza, hace mucho tiempo que todo se habría convertido en un océano de guerra. El valor total de la última evaluación solo alcanzaba para 200 naves espaciales estelares que viajaran a la velocidad de la luz. Esta vez, espero que sea un poco más. Otro directorio enviado a través de Source Code 8 se dirigió a toda velocidad hacia la galaxia Vía Láctea. ¡Qué regordeta! ¡Qué robusto! Chu Xian, quien recibió una gran cantidad de nuevas tecnologías, estaba eufórico. Como era de esperar de una galaxia, esta villa tenía mucha carne. 465, el número 1 de la galaxia. Capítulo 465, el número 1 de la galaxia. Más pelo, más carne. Esto nutrió enormemente el árbol tecnológico de la civilización estelar. Su altura no aumentó mucho, pero se volvió mucho más frondoso. Exuberante y verde, lleno de vitalidad. Esto entusiasmó tanto a los científicos de la civilización estelar que no podían parar, aprendiendo diligentemente y asimilando frenéticamente. Como resultado, la nave espacial del agujero negro, a 8000 veces la velocidad de la luz, ya no tiene ningún obstáculo técnico. Espera un poco más. Nuestro vecino también debería entregar pronto sus verdaderas cartas ganadoras. Para entonces, la velocidad de la luz a 10.000 veces su valor ya no será un problema. Esta vez, hemos hecho una fortuna. Muchas tecnologías también son útiles para el desarrollo de la nave espacial del agujero de gusano. Quizás después de que la nave espacial del agujero negro sea llevada al límite, podemos hacer la transición sin problemas a la era de las naves espaciales de agujeros de gusano. No me malinterpreten, si bien la galaxia vecina tiene carne, la Vía Láctea aquí también es bastante regordeta. Desde el establecimiento del canal cifrado, un gran número de civilizaciones de la Vía Láctea se han puesto en contacto con nosotros aportando muchos árboles tecnológicos únicos. Muy útil, sin embargo, debido a que solo vendemos entradas en la galaxia de la Vía Láctea, en general, el valor de lo que hemos obtenido no es tan alto como el que ofrecía la galaxia vecina. Pero a Chu Xian no le importaba. La galaxia vecina está demasiado lejos. Por el momento no podía ocuparse de ello. Y las civilizaciones locales en la Vía Láctea están muy cerca. Comparado con vender naves espaciales estelares a cambio de tecnología, es mejor engañarlos para que suban a la nave y luego estafarlos. Bajo el descenso, todo quedó al descubierto. Ninguna carta ganadora podía esconderse. En una palabra, ven al tazón. También fue en ese momento. El equipo del coronel Wang acababa de llegar a una nueva civilización y antes incluso de comenzar su trabajo, fueron recibidos calurosamente por los altos funcionarios de dicha civilización. Formas de vida basadas en el carbono, bípedo, monóculo, de sangre azul. Esta civilización interestelar, propietaria de naves espaciales capaces de viajar a la velocidad de la luz, no se quedó atrás, sino que vivió cerca y aprendió sobre la transformación del hidrógeno gracias a la flota principal que huía. Posteriormente construyeron naves espaciales para escapar, pero debido a su lenta velocidad, hasta el día de hoy no han viajado muy lejos. Cuando los vieron, tenían los ojos llenos de lágrimas. Trabajo sucio, un trabajo agotador. Podemos hacerlo todo, por favor llévennos con ustedes. Esto eliminó directamente la fase de negociación, y no era la primera vez que se encontraban con una situación similar. La razón era simple. Las civilizaciones en el borde de la galaxia Vía Láctea llevaban tanto tiempo comunicándose a través de todos los canales y frecuencias, y en texto plano con capacidad de autodecodificación, que algunas civilizaciones capaces, naturalmente, siguieron su ejemplo. De este modo, más tarde, todos recibieron información de la civilización estelar, establecieron contacto y descubrieron que además de equipos técnicos, también podían trabajar a cambio de entradas. Por lo tanto, habían estado esperando con gran expectación su llegada. La civilización estelar ha llegado. Hay salvación. Además, si tenían un buen desempeño, incluso podrían ser admitidos en la Alianza de Civilizaciones Estelares. Solo pensarlo les hacía felices. Pensaba que era una nave espacial estelar, pero en realidad está impulsada por un agujero negro, es demasiado potente, qué muslo tan grueso. Choque, excitación. Para una civilización que apenas había superado la barrera de la velocidad de la luz,
ver cómo otros manipulaban los agujeros negros de forma tan evidente fue una gran conmoción. La brecha, en comparación con ellos, su propia civilización no era muy diferente de la de los organismos primitivos. Esperaron con ansiedad durante varios días. Ya se publicó la evaluación de la civilización estelar. Aprobado. Sus corazones, que habían estado llenos de orgullo, finalmente se tranquilizaron. A diferencia de quienes compraron boletos, aquellos que habían ganado su lugar con esfuerzo, debían demostrar su valía. Gracias, sin duda trabajaremos con diligencia. Desde entonces, el número de civilizaciones que trabajaban para la civilización estelar aumentó en una. Si deseaban unirse según las nuevas normas y reglamentos, el periodo de prueba era de 10 años. Esta era una política promulgada recientemente. Si no hubiera umbrales, esos lugares no serían apreciados. Se trataba de una preparación para la siguiente fase de expansión de la alianza. Es demasiado fantasioso. El coronel Wan tampoco pudo calmarse en ese momento. La civilización estelar actual estaba vendiendo entradas, e incluso las civilizaciones más importantes de la Vía Láctea se habían sumado a la pugna por conseguirlas. Dios mío, ¿era este el mundo que él conocía? ¿Eso no significaba? La alianza de civilizaciones estelares ya se había convertido en una de las civilizaciones de primer nivel en la galaxia Vía Láctea. Si pensara aún más poderosamente, no podía ser que él fuera el Yi de la Vía Láctea, ¿verdad? ¿Qué clase de ensoñación estoy teniendo? 466 La llegada, la conmoción provocada por la nave espacial del agujero negro. Capítulo 466 La llegada, la conmoción provocada por la nave espacial del agujero negro. Negó con la cabeza. Dejando de lado esos pensamientos poco realistas, y de la galaxia Vía Láctea, ¿cuántos años de historia tiene la Alianza de Civilizaciones Estelares? Sin embargo, luego echó un vistazo al agujero negro que devoraba la estrella. Tal vez, los sueños pueden hacerse realidad, ¿verdad? La razón principal fue que el desarrollo fue demasiado rápido, desafiando por completo el sentido común. Hace unas décadas, la Tierra era como jugar en el barro. Ahora, era algo más que intentar alcanzar la Luna. Era atravesar directamente el cielo estrellado. Nave espacial de curvatura. Nave espacial estelar. Nave espacial de agujero negro. En tan solo 20 cortos años, completó 3 saltos consecutivos, y el número de civilizaciones que trabajaban diligentemente ya superaba las 200. Capitán, vamos, siguiente objetivo. En los días siguientes, de viaje, evaluando, reclutamiento, el número de civilizaciones activas aumentó considerablemente. Por muy pequeño que sea un mosquito, sigue siendo carne, y no se descubrió ninguna segunda civilización del cristal negro durante este periodo. Sin embargo, el árbol tecnológico de la civilización estelar crecía a una velocidad visible. Intercambio de tecnología con galaxias vecinas. Comprar entradas para la galaxia Vía Láctea. Desde sus tecnologías punteras iniciales hasta sus ases ocultos posteriores, la civilización estelar absorbió continuamente nutrientes externos en una amplia variedad de formas. 6 meses después, cuando aún faltaban 4 meses para llegar al borde de la galaxia Vía Láctea, la nave espacial Black Hole, que alcanza una velocidad 3000 veces superior a la del modelo anterior, completó con éxito su vuelo de prueba. Actualización de equipos. Equipen 3 barcos. Como de costumbre, primero se realizó un despliegue a pequeña escala, ya que la producción no daba abasto. Se trata de las 1000 naves espaciales Black Hole cuya construcción comenzó hace 2 años. 300 de ellos seguían desaparecidos, principalmente porque el plazo concedido era demasiado ajustado. Los agujeros negros estaban listos. El equipo principal también estaba casi completo. Al llegar al borde de la galaxia, después de recibir el equipo OEM, podrían completar directamente las piezas faltantes. Borde de la galaxia Vía Láctea. Al observar la fluctuación de supervelocidad de 3.000x, el capitán ya no se sorprendió, para esta misteriosa alianza de civilizaciones estelares. Rompiendo su cognición, ya era una operación básica. Después, no había necesidad de ocultarlo y los datos se compartieron directamente con otras civilizaciones de la Vía Láctea, lo que causó de inmediato una gran sensación. El capitán estaba muy contento. Ellos no han visto el mundo, pero nosotros ya somos inmunes. A medida que se acercaba la hora prevista de llegada, los estados de ánimo de las diversas civilizaciones de la Vía Láctea se volvían cada vez más complejos. Había aprensión, había mucha expectación. Se preguntaban si la civilización estelar sería fácil de vencer. 1 mes, 20 días, 3 días, 2 días, el último día del acuerdo, todas las civilizaciones miraron en una misma dirección,
preparándose para ver la flota de la civilización estelar. ¿Qué tan grande debe ser una estrella que puede viajar a 3000 veces la velocidad de la luz? Debe ser algo inimaginable. ¿Por qué no hay ningún movimiento visible? Dejaste el cerebro en casa. La velocidad es superior a la de la luz. Cuando te des cuenta, la otra parte ya habrá llegado. Y justo cuando la cuenta regresiva llegó a cero. Zumbido. El lejano cielo estrellado pareció parpadear una vez antes de volver a la calma. Con una cosa más, no había ninguna estrella gigantesca y deslumbrante como la había imaginado. ¿Qué es eso? Un agujero negro. Al final no está impulsado por estar. En ese momento, todas las civilizaciones de la Vía Láctea quedaron conmocionadas, ni siquiera habían comprendido del todo la energía de sus propias estrellas. Sin embargo, otros ya contaban con tecnología avanzada para la energía de los agujeros negros. En términos de espectáculo, las naves espaciales estelares tenían muchos efectos especiales, brillantes y de gran tamaño. Sin embargo, por muchos efectos especiales que tuvieran, no podían compararse con ese pequeño punto negro, silencioso y sereno, pero nadie se atrevía a ignorar su naturaleza aterradora. Pensándolo bien, la primera vez que Chusi envió una nave espacial estelar, que era la Alianza de la Libertad 8, liderando cientos de planetas que aparecían gradualmente ante sus ojos, la conmoción fue inmensa. Se lo devolvió. Ese segundo, realmente le cambió la perspectiva del mundo. 467 ¿Negociación? No es una notificación. Capítulo 467 Negociación. No es una notificación. Viendo la nave espacial del agujero negro. Al instante los últimos pensamientos mezquinos de esas civilizaciones de élite de la Vía Láctea se hicieron añicos y se dispersaron, dejándolas completamente desmoralizadas. Era una entidad verdaderamente poderosa, sin ningún tipo de pretensión. Misterioso, poderoso, insoluble. Una nave espacial estelar aún ofrecía la posibilidad de ponerse al día. La tecnología, a veces, es como un panel de vidrio, una vez que se rompe, explota con un crecimiento. Tras haber sido líder durante tanto tiempo, aún persistía un poco de orgullo. Sin embargo, en ese momento, esa idea se había desvanecido. La energía estelar y la de los agujeros negros no están al mismo nivel. Esto no es un cristal. Es una placa de acero aleado resistente. Ni con todas sus fuerzas pudieron penetrarla. Científicos de innumerables civilizaciones temblaban de emoción. Presenciar esto algún día vale la pena, incluso morir por ello, es tan hermoso. Los agujeros negros son prácticamente los cuerpos celestes más importantes del universo y sin embargo han sido domesticados. Jaja, de verdad, lo dije. La próxima generación de energía deben ser agujeros negros. Mi hipótesis es correcta. Un colega le echó agua fría encima, diciendo con desdén: por favor, con tan pocas opciones, nuestra Academia de Ciencias ha acertado no 100.000 millones de veces, sino solo 99.000 millones. Eso duele, En efecto, si no se puede utilizar, ¿de qué sirve pensar en ello? Es como una civilización que aún vive en la era del vapor, tal vez mirando al cielo, deseando aprovechar al máximo esa estrella abrasadora, obligándola a funcionar. No te limites a decir científicos. Cualquiera puede pensarlo. Lamentablemente solo es una idea. Si el nivel tecnológico ni siquiera permite llegar al espacio, ¿cómo se puede lograr que funcione una estrella? En sueños todo es posible. Agujeros negros, transformación del hidrógeno. No, definitivamente no hay ninguna conexión. El origen de la transformación del hidrógeno se remonta al agujero negro en el centro de la Vía Láctea, y ahora ha llegado una civilización capaz de controlar libremente los agujeros negros. No pudieron evitar intuirlo, estaba fuera de su control. Ese pequeño agujero negro en la distancia albergaba un terror inmenso, y la mejor manera de afrontar el terror es ignorarlo. De lo contrario, si alguien se acercara y dijera: te veo, al segundo siguiente estarían muertos. Chusien también había pensado que sería malinterpretado. Sin embargo, no podía comportarse como un ladrón solo por algo que no era culpa suya. No había ninguna necesidad de ello. En estos casos, simplemente niéguelo. Cuando su puño fuera lo suficientemente fuerte, incluso si realmente hubiera sido su culpa, se lo encubrirían y se lo devolverían. Aunque siempre lo hacía con discreción no significa falta de orgullo. Zumbido, zumbido. En silencio apareció un gran número de naves espaciales con forma de agujero negro. 5 barcos, 10 barcos, hasta que 30 naves dejaron de aumentar y se alinearon en línea recta. Inmediatamente después, se envió una transmisión a las civilizaciones circundantes. Cada familia, envíe representantes a la sexta nave espacial para discutir el tema de los boletos. Reprimiendo el temor en sus corazones, cada uno envió a su delegación.
No hacía falta preguntar cuál era el sexto barco, porque esa nave espacial era demasiado llamativa, destacaba completamente entre la multitud. Tenía aproximadamente el tamaño de una estrella típica, con un exterior azul similar al cristal. Simplemente me resultaba algo familiar. Se parece un poco al planeta natal de la civilización del Cristal Negro. Sí que lo hace. El tamaño es similar, pero el color es diferente, así que debe ser una coincidencia. Así es. Todos conservaban aún algún recuerdo de la civilización del Cristal Negro, que había sido derribada por buscar la muerte. Su capacidad innata de conversión de masa en energía era verdaderamente milagrosa. Demasiado. No fue muy útil. Como mucho podría convertir alguna materia de baja masa, insípida para comer, pero una lástima desecharla. Más de 1000 delegaciones de civilizaciones llegaron a la Estrella Azul, y llevaron a cabo negociaciones detalladas, llegando finalmente a un acuerdo amistoso. 10 años de trabajo en obra. El resultado de esta negociación casi enfureció hasta la muerte a algunos de los estratos más retaguardias de ambas civilizaciones. Pero también comprendieron rápidamente que escapaba a su control. No se debía a la incompetencia de la delegación. Negociación. Pensaban demasiado. Fue una notificación. El periódico de Star, que tenía el poder de fijar el precio de las entradas, tenía la iniciativa absoluta. Lo que decía, se hacía. Objeto: salga por la puerta principal y gire a la derecha. 468.000 soles. Capítulo 468.000 soles. Las 30 naves espaciales Black Hole estacionadas allí representaban un enorme elemento disuasorio, como un portaaviones anclado a las puertas de un pequeño país. Olvídate de hablar con firmeza. Probablemente ni siquiera podrían enderezar la cintura. ¿Cobardemente? No, eso se llama ser pragmático. Además de murmurar algunas palabras a sus espaldas, ante semejante poder abrumador, sus corazones eran verdaderamente como pequeños barcos en un vasto océano, increíblemente frágiles. Solo podemos trabajar duro. Ay, por tercera vez nuestro beneficio neto ha desaparecido. En aquel entonces alguna civilización se preguntó por el origen de la transformación del hidrógeno. Sí, ¿cuál fue el resultado? Star dijo que no lo sabía, realmente no debía saberlo. De acuerdo, le creeremos, ¿no es suficiente? Al menos es una respuesta, pero los pensamientos en sus corazones se volvían cada vez más concretos. ¿De quién más podían sospechar cuando la única existencia poderosa capaz de manipular un agujero negro a su alcance era él? Si no sospechaban de él, entonces ¿a quién sospecharían? Sus capacidades encajan. En cuanto al motivo, según el principio de máximo beneficio, parecía que Star era el único beneficiario. Era como si la palabra cerebro estuviera escrita en su rostro. Si no puedes vencerlo, solo te queda unirte a él. Ah, claro. Star pregunta si alguna civilización ha desarrollado un arma que acelere el envejecimiento de una estrella, y quiere comprarla. Acelerar el envejecimiento de una estrella, ¿es eso difícil? No es simplemente acelerar la fusión nuclear. Parece que quiere que sea silencioso, sin grandes explosiones de energía y sin utilizar equipos de gran tamaño. Son muchos los requisitos. Eso es un poco difícil. Muchas civilizaciones crearon departamentos de investigación y desarrollo específicamente para intentarlo, ya que esto no parecía en absoluto un arma. Al crear una era estelar, resultó demasiado débil, con casi ninguna capacidad ofensiva. A nivel interestelar, ¿a quién podría perjudicar? A quienes eran capaces de hacerlo no les importaba. Quienes no lo eran, no podían desarrollarlo. Realmente no entendían el objetivo de Star. El objetivo de Chusien, por supuesto, era encontrar al culpable del rápido envejecimiento del Sol, a pesar de que habían pasado décadas. Al mismo tiempo, esta crisis también unió a la humanidad como nunca antes, y la Tierra avanzó hacia la unificación. A mayor escala, impulsó el progreso civilizatorio y supuso un salto histórico. Sin embargo, independientemente de si este resultado fue bueno o malo, la Tierra pagó un precio extremadamente alto, y los desastres naturales fueron solo una parte de ello. Si no se trataba de un desastre natural, no podía quedar sin terminar. Murieron miles de millones de personas, y Chusien no podía simplemente fingir que nunca había sucedido y seguir adelante. Evidentemente no podía decir que buscaba a un asesino, necesitaba encontrar una excusa razonable. Pero pasó un mes. Ninguna civilización se atribuyó la responsabilidad de este desastre, lo cual fue muy frustrante. El plan para construir 1000 naves espaciales de agujero negro está completo. Utilizando el equipo OEM suministrado por diversas civilizaciones, finalmente se logró. Ya no era necesario construir más, solo actualizar. En este momento, el borde de la Vía Láctea ya se había transformado en una gigantesca fábrica.
Todas las flaatas que previamente habían recolectado recursos fueron retiradas, porque este trabajo fue contratado íntegramente por Star. Todos se limitaron a observar con asombro cómo las naves espaciales de agujeros negros iban y venían. Estrellas y los planetas los trajeron de vuelta y los arrojaron a una vasta zona de recursos, permitiendo que todos extrajeran minerales libremente. La escena fue simplemente explosiva. Más de 1000 estrellas y decenas de miles de planetas estaban densamente apilados, como 1000 soles suspendidos en el cielo, que desde lejos parecían una lámpara gigante. Los recursos totales que podrían recolectar en un año no eran tantos como los que Star transportó en un solo mes. La brecha. Envidiar. ¡Qué cansancio! Antes la producción dependía de los recursos, ahora los recursos dependen de la producción, lo que provoca que innumerables fábricas no puedan detenerse. Todos trabajaban con un horario de James Bond, y esto era solo el primer mes, aún quedaban 9 años y 11 meses. 469 6000 veces la velocidad de la luz. Capítulo 469 6000 veces la velocidad de la luz. Si bien el periodo inicial de trabajo para ellos fue extremadamente monótono, a partir del segundo año, diversas civilizaciones comenzaron a competir por las oportunidades. En el plazo de un año, todos lograron ofrecer una calidad y cantidad que cumplía con los estándares, dada la base cooperativa existente. Con efecto inmediato, además de la fabricación OEM, estamos incorporando proyectos de cooperación en investigación y desarrollo. Podrá participar en las tareas de investigación científica publicadas por Starfall, convertible en puntos y contribuciones. Los puntos se pueden usar para comprar billetes de nave espacial, y si te unes a Starfall en el futuro, cuanto mayor sea tu contribución, mejor será el trato que recibirás. Tan pronto como se supo la noticia, causó sensación. Todos estaban llenos de energía. En comparación con la fabricación de bajo valor, la cooperación en I+D ofrecía mayores recompensas, e incluso Starfall abrió su árbol tecnológico básico. Sí, también tenían sus propios árboles tecnológicos, y no eran de bajo nivel. Sin embargo, en comparación con la exuberancia de Starfall, la suya se quedaba corta. Para algunas civilizaciones, en su nivel máximo, puede que ni siquiera les resultara atractiva. Pero este fue un buen comienzo. Desde trabajadores hasta coautores. Posteriormente accedieron colectivamente a la red de tareas de Starfall. Anteriormente solo había órdenes de fabricación, pero ahora se había actualizado. Inscríbete en la lista de investigación cooperativa. Categoría de materiales. Categoría de equipo. Categoría teórica. Al hacer clic para echar un vistazo, se les cayó el alma a los pies. ¿Qué era exactamente un material con una autooscilación constante de 1000 millones de veces por segundo, y para qué se utilizaba el metal con bloqueo de fotones a temperatura ambiente? Tras ver el equipo, quedaron aún más estupefactos. En efecto, ninguna de ellas era sencilla. Las civilizaciones más débiles ni siquiera podían comprender los títulos, y mucho menos llevar a cabo la investigación. Sin embargo, un número considerable de civilizaciones sí tuvo la capacidad de afrontar estos desafíos. Se adoptó un mecanismo competitivo. Una misma tarea puede ser realizada por varias partes. En cuanto a quién podía rendirse primero, eso dependía de su habilidad. Sin embargo, algunas tareas acababan de ser aceptadas cuando llegó un mensaje desde el servidor. ¿Qué? ¿Alguna civilización lo entregó al instante? Oh, eso es demasiado despiadado. En ese momento se extendió una sensación de urgencia. Si se demoraban aunque fuera un paso, podrían perder esos puntos. Todos lo descubrieron. La cooperación en investigación científica era una forma más profunda de obtener beneficios que la venta de billetes para naves espaciales. Aunque lo descubrieron, ¿qué podían hacer? Atrapados en el juego, no eran dueños de su propio destino. En tan solo un año del segundo año, una enorme cantidad de logros de investigación científica fluyeron continuamente desde diversas civilizaciones hacia Starfall. Materiales, equipo, teorías. Se produjo una rápida mejoría colectiva. Al final del segundo año, la nave espacial Agujero Negro, capaz de alcanzar 6000 veces la velocidad de la luz, completó con éxito sus pruebas en el mar, un año antes de lo previsto, y fue incorporada a la flota de recursos. Tras presenciar esta escena, las diversas civilizaciones respiraron aliviadas. No les asustaba que Starfall fuera fuerte, solo temían que se moviera lentamente. Debido a que la velocidad de la transformación del hidrógeno había ido aumentando continuamente, superando ahora 1000 veces la velocidad de la luz, tan solo pensarlo les hacía temblar el corazón. Ahora sí que estaba bien. El límite de velocidad de Starfall fue visto una vez más por todos 6000 veces.
Chicos, ¿existe alguna posibilidad de que la velocidad 6000 veces superior a la de la luz de Starfall no fuera algo que ya tenían, sino más bien un avance logrado en los últimos años? ¿Estás loco? ¿Cómo es posible? Exactamente, más de 1000 veces la velocidad de la luz en un año, a menos que ya dominaran la tecnología básica, como un sistema completo de reglas, pero estuvieran limitados por los materiales y el equipo. Eso es ridículo porque desafía el sentido común. El enfoque habitual de la investigación científica consiste en mejorar continuamente los equipos para descubrir leyes y reglas, y luego utilizar esas leyes. Y Starfall no podría estar reteniendo leyes mientras espera el equipo, ¿verdad? Le estás dando demasiadas vueltas. Y sí, si realmente existe la posibilidad de que algo así sucediera, entonces solo puede significar que Starfall desenterró la tumba de alguna supercivilización, o que su talento es muy especial. Sin importar cuál fuera, solo podían mirar y luego animarlos. ¿Arrebatar? ¿Para sondear? Si Starfall acabara de empezar, tal vez lo habrían intentado. Pero ahora que había despegado, probarlo podría llevar a su perdición. 470 Superando los límites. Capítulo 470 Superando los límites. Galaxia vecina. Sentían muchísima envidia. La tecnología de naves espaciales estelares que viajaban a 500 veces la velocidad de la luz, que acababan de adquirir, de repente les pareció poco atractiva. No les quedó más remedio que reprimir sus sentimientos, entre risas y lágrimas. Por muy fragante que fuera el pastel de otra persona, no te lo darían gratis. No podían hacer nada, así que el Consejo de Ancianos solo pudo presionar a los que estaban por debajo de ellos. Sigue adelante, trabaje horas extras, añadir más turnos. Todas las civilizaciones deben acelerar su investigación y desarrollo. En un momento como este no oculten nada, de lo contrario quedará obsoleto en sus manos. El sistema nativo de Saturno ya se encuentra en un estado tan competitivo que completa las tareas frenéticamente. Esto no puede continuar. También tenemos que prepararnos para comprar entradas. La tecnología de naves espaciales estelares que compraron era real, no era falsa en absoluto. Pero en definitiva, no pudo seguir el ritmo de la transformación del hidrógeno, lo cual fue muy desalentador. Era como si lo hubieran comprado, y sin embargo era como si no lo hubieran hecho. Excepto por acelerar, no había manera de escapar por completo de la crisis de la transformación del hidrógeno. Tras adquirir la tecnología de nave espacial estelar 500 veces superior, los científicos también la probaron y descubrieron que ese era el límite de la rentabilidad de la nave espacial estelar. Si fuera más grande, el desgaste sería demasiado severo, lo que lo haría completamente antieconómico. La única solución era aumentar su tasa de utilización. En pocas palabras, significaba cambiar a la energía de los agujeros negros. Entonces surgió el problema de dónde provendría la tecnología. Desarrollarla ellos mismos sería definitivamente demasiado tarde, así que solo podían comprársela a Star. Y habían indicado que podía venderse. Pero, fue caro. No vendían la tecnología, solo el producto terminado. Así que analizaron el precio del motor Black Hole. 1000 veces vertiginoso, 2000 veces repugnante, 3000 veces ayuda. Finalmente, después de calcularlo todo, resultaba más rentable canjear esos puntos por un billete. Se sentían engañados por Star, pero la otra parte no les había impedido sobrevivir. Los precios estaban claramente marcados, justo para todos. El único problema era, sencillamente, elegir entre si las posesiones materiales o la vida eran más importantes. Si se declaraban en bancarrota, en realidad podían permitírselo, solo que no podían soportarlo. Lo que pensaban los vecinos. Chu Xian no lo sabía. Solo necesitaba saber que les había ofrecido una salida, aunque a un precio más alto. Si no podían soportar lo que más se podía decir. Él no era un salvador, no vendería sus cosas buenas a bajo precio. Ni siquiera era capaz de demostrar un nivel moral excesivamente elevado. De lo contrario, esos viejos Sourous se aprovecharían fácilmente. Una personalidad fría y distante. No se permiten vehículos ociosos. Sin concesiones. Estos días, aparte de la reunión inicial de la Estrella Azul, no ha habido reuniones oficiales formales con las diversas civilizaciones desde entonces. Hacer que trabajaran en el mismo puesto durante 10 años también tenía como objetivo moderar sus temperamentos y consolidar la posición de liderazgo de Star. Una vez que se acostumbraron, el reclutamiento sería muy sencillo. Al final del tercer año de trabajo de las civilizaciones, apareció una nave espacial estelar que viajaba a 7000 veces la velocidad de la luz. Cada uno de ellos observaba con expectación. No tengo envidia, para nada. Al final del cuarto año de trabajo, 8000 veces la velocidad de la luz.
No lo quiero para nada. Al final del 6º año de trabajo, una nave espacial de agujero negro que viajaba a 9.999 veces la velocidad de la luz pasó volando junto a ellos, deslumbrando una vez más sus ojos. Jefe, por favor, guarde sus poderes divinos. Les rogamos que se unan, cualquier condición está bien, por ejemplo, trabajar durante 10.000 años, no 100.000 años, firmen el contrato ahora. Muchas civilizaciones débiles no podían permitirse pagar los billetes, y solo les quedaba venderse a sí mismas. Y estaban muy contentos por ello. No les preocupaba que Star los explotara, la verdad es que era así en todas partes. Solo las civilizaciones más poderosas tenían derecho a hablar de libertad. Desafortunadamente, si dijo 10 años de trabajo, fueron 10 años. Este era el 6º año. Todavía faltaban 4 años para que se abriera el plazo de solicitud, así que solo les quedaba esperar. Ha alcanzado su límite de propulsión. Chu Xian observó esa velocidad y se preparó. La barrera de la luz 10.000 veces mayor, pensó en algún momento, era simplemente una restricción regulatoria. Reconstrucción constante. Modificación de las reglas. Incumpliendo las restricciones. Entonces podría superar la velocidad. Pero ahora parecía que no era así. No se trataba de una restricción, sino de la máxima resistencia del espacio cósmico. Había alcanzado su punto álgido. Una vez superado ese límite, la continuidad del espacio ya no podía corregirse. Auge. Fractura. Partiendo de la ya de por sí débil regla de la tecnología de reconstrucción de la constante cósmica, inevitablemente empezarían a surgir problemas en su propia existencia. Cuando surgían problemas de continuidad, la mejor solución, como en el proyecto Guzheng, era que el barco se cortara en muchos pedazos. Y en términos generales, se convertiría en polvo. Trastorno. Colapsar. Por ahora, era irresoluble. Solo podían optar por otra vía, como un agujero de gusano basado en la tecnología de reglas dimensionales. Como regla más fundamental, seguía sin permitir superar las 10.000 veces la velocidad de la luz mediante propulsión, pero podría lograr muchos métodos superlumínicos, como los fenómenos de deformación.